Todo comienza en el orfanato Tesar. Allí, el director le cuenta a los niños que, a partir de hoy, ella vivirá aquí. La niña se presenta ante todos como Diana y les pide que, a partir de ahora, cuiden de ella. Sin embargo, uno de los niños, luego de ver a Diana, comienza a temblar, ya que, sin duda, la niña que acaba de llegar es la menor de las hermanas del ducado Elad, la duquesa Diana. Y si es así, entonces regresó al día en el que Diana entra en el orfanato después de su muerte en el ducado Elad. Pero justo en ese momento, regresamos un día en el pasado. Dentro del gremio de información Terentium, vemos a nuestra protagonista Lea preguntarle a su jefe si hoy es el día en el que le asignará una misión. Su maestro, con una leve sonrisa, le pregunta si de verdad hoy es el día, lo que molesta a la chica, la cual le comenta que es la única informante de primer nivel que no ha recibido una misión adecuada en más de una semana y no puede estar ignorando sus habilidades de esta manera. El hombre, de manera seria, le pide que no se preocupe ya que no lo ha olvidado y es por eso que esta vez el trabajo que le asignará es muy importante. Mañana tiene que salir por un asunto importante, así que estará ausente por un rato. Le ha encargado una misión a Jade, así que quiere que se asegure de que esté completa para cuando regrese. Lea, segura de sí misma, le pide que no se preocupe ya que ella se encargará. Ya en la noche, vemos a Lea preguntarle a Jade, de manera sorprendida, si es cierto que le han asignado una misión para infiltrarse en la familia del duque de Elad. Jade le dice que así es. Además, le dará el trabajo a ella, ya que con sus habilidades es perfecta para la misión. Lea le pregunta por qué de repente la está elogiando cuando siempre se burla de ella. Jade le responde que todos saben que tiene habilidades excepcionales y nadie lo admite porque están envidiosos del favoritismo que tiene el maestro con ella. La chica le dice que normalmente sus misiones son encontrar un pañuelo para un vecino y ayudar a un niño perdido a encontrar su camino a casa. Luego le grita preguntándole cómo puede llamar eso favoritismo cuando siempre le dan misiones como esa. Jade cambia de tema y le pregunta si no había dicho que conocía a alguien en la casa del duque Elad. Lea, confundida, le pregunta cuándo dijo eso y Jade le pregunta si no se acuerda que el día que cumplió la mayoría de edad y bebió alcohol por primera vez, le contó todo sobre su pasado en el orfanato. Lea le da una palmada en el hombro, mencionándole que la gente borracha dice muchas tonterías, ya que ella no podría haber tenido una conexión con alguien de la nobleza. Luego se retira del lugar, ya que es demasiado tarde y mañana tiene una misión, así que debe acostarse temprano. El chico le pide que espere, pero Lea no le presta atención y sigue su camino. Luego de que se marcha, Jade cambia su expresión y dibuja una sonrisa extraña en su rostro. El duque de Elad es conocido como la espada del imperio Rasten y, tal como Jade dijo, tiene un vínculo indeleble con la familia del duque Elad, hasta el punto de que, incluso después de 10 años, el recuerdo sigue siendo vívido. Esa mirada afilada como una navaja y esa decisión despiadada, sin ápice de compasión. Pero, por supuesto, sus sentimientos de entonces no afectarán a su misión de hoy. Anteriormente, el jefe del gremio le pidió que averiguara quién es el visitante que llega a la mansión del objetivo y qué conversación tienen. En el presente Lea piensa que es realmente sospechoso que todos los caballeros del duque estén reunidos y están silenciosos, que no parece que estén esperando a un invitado. Pero justo en ese momento, un carruaje llega a la mansión, por lo que piensa que debe ser el del invitado. En eso, el duque le da la bienvenida a las personas que llegaron en el carruaje, lo que alerta aún más a Lea, ya que si el mismo duque vino en persona a recibirlo, es porque esas personas deben ser muy importantes. Así que decide bajar de donde se encontraba para seguir recopilando la mayor cantidad de información posible. No obstante, en ese momento, alguien le apunta con una espada preguntándole quién es, y le dice que si no revela su identidad, la matará ahora mismo. Lea, confundida, se pregunta qué hace Lucio aquí, mientras piensa que no quería verlo en este momento, pero por la información que Jade le dio, se supone que hoy no estaría en la mansión. Así que se da cuenta de que ese bastardo le mintió y le brindó información falsa a propósito. Lucio le pide que se rinda obedientemente y revele quién la mandó, y tal vez así le perdone la vida. Sin embargo, Lea lo ataca, lo que obliga a Lucio a defenderse, y con una mirada determinante menciona que, como esa es su respuesta, entonces tampoco mostrará misericordia. Luego, con un rápido ataque, logra desenmascarar a Lea, pero al ver su rostro, bastante impactado, le pregunta por qué está aquí. Lea intenta cubrirse, preguntándose cómo la reconoció. Luego piensa que no es posible que recuerde a una chica común y corriente de cabello castaño después de 10 años y, sobre todo, no quería que él la viera de esta manera. En eso, decide escapar, pero Lucio le pide que, por favor, se detenga. No obstante, justo en ese momento, un rayo de energía termina atravesando el pecho de Lea, y esta termina cayendo en los brazos de Lucio. Al mismo tiempo, los caballeros corren para atrapar al intruso, y Lea se maldice, ya que bajó la guardia. Mientras mira a Lucio, piensa que es una ironía que la fantasía de que él pronunciaría su nombre se haga realidad en el último momento de su vida. Este le grita que no cierre los ojos, pero en ese momento, ella fallece
fallece, mientras se pregunta si alguna vez le dijo su nombre. Luego de eso, un hombre se acerca preguntándole a Lea si cree que la gente la aceptará solo porque lo dice. Nunca podrán ser buenas personas para ella, así que no se deje engañar por lo que digan los demás y sobre todo debe recordar que no puede confiar en nadie. Después de estas palabras, Lea despierta, bastante exaltada y confundida, se pregunta por qué está viva, si ciertamente recibió una herida en el corazón, pero al ver su cuerpo, rápidamente corre hacia un espejo y, luego de ver su rostro y todo su alrededor, se pregunta si ha regresado al pasado. Un rato después, una chica la saca de sus pensamientos preguntándole si no va a comer. Lea, llamando a la chica, Emilia, le responde que no tiene mucha hambre y luego le pregunta si quiere quedarse con el pan. La chica, bastante emocionada, le agradece, mientras que Lea piensa que la sangre que aún fluye en su cuerpo está viva y es como si hubiera soñado y hubiera vuelto al pasado, viviendo su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. En eso, un chico se acerca a la mesa y le dice a Lea que si no va a comerse el pan, debe dárselo. Lea piensa que el chico que tiene enfrente es Tomás, un chico que solía actuar como el jefe en el orfanato. En eso, le pregunta por qué debería dárselo si es suyo. Esto sorprende al chico, el cual se acerca aún más, preguntándole quién se cree que es para hablarle así. Pero otro chico aparece, preguntándole a Tomás si quiere que el director lo regañe. Tomás llama al otro chico por el nombre de Jack, preguntándole qué hace metiéndose en esto. Este le responde que él fue quien primero molestó a los demás. Tomás, sorprendido por la situación, se pregunta por qué de repente se atreven a hablarle así cuando ni siquiera abren la boca. Luego agarra el pan que se encontraba en la mesa y sale corriendo del lugar, pidiéndole que para la próxima no bajen la guardia. Lea, bastante molesta, le grita preguntándole a dónde cree que va, pero Emily la interrumpe y le pregunta si en serio va a ir tras de Tomás. Lea le pregunta por qué lo dice y Emily, confundida, le pregunta por qué de repente actúa así, ya que debería tener miedo de que Tomás la golpee. Además, parece que hoy actúa un poco extraño. Lea piensa que Emily tiene razón, ya que en el orfanato era una niña mala y no sería bueno cambiar demasiado en solo una noche. Luego le responde a Emily que tiene razón y que para la próxima vez tendrá más cuidado. Pero vemos que, a lo lejos, Jack se queda mirándola de forma despectiva. Un rato después, Lea se arrepiente de no ir tras Tomás, ya que tiene tanta hambre que ni siquiera tiene energía para limpiar. En eso, Jack se acerca, llamándola tonta, y le pregunta por qué se ofreció a ceder el pan de manera tan tonta. Lea, extrañada, le pregunta si ahora todo es su culpa. Jack le responde que sí, ya que si desde el principio no hubiera cedido el pan, no estaría en esta situación. Lea, un poco molesta, piensa que es un completo descarado. Sin embargo, Jack le pasa un pedazo de pan, por lo que Lea, emocionada, le pregunta si en serio se lo está dando. El chico le responde que sí, y si no lo quiere, entonces lo tirará. Lea abraza el pan mientras piensa que en el orfanato no hablaron mucho, pero ahora se da cuenta de lo agradecida que debió estar. Luego, con una leve sonrisa, le dice a Jack que él es un buen chico. Este le responde que ella realmente está un poco rara el día de hoy, pero en ese momento escuchan al director anunciarles a todos los niños que vayan al frente, ya que ha llegado un nuevo miembro. Así es como llegamos al presente de la historia, el día en que la hija menor de Elad, Diana, ingresó en el orfanato. Resultó ser el mismo día en el que regresó después de su experiencia cercana a la muerte en la mansión del duque. Aunque en ese momento, todos los demás niños comienzan a preguntarse por qué de repente trajeron otro miembro, ya que solo será una carga para todos ellos, que apenas pueden comer e incluso podrían morir de hambre. Lea, un poco pensativa, piensa que si Diana no hubiera aparecido en el orfanato en el pasado, es probable que el duque Elad no hubiera destruido el orfanato y ella no hubiera terminado como una vagabunda, sufriendo todo tipo de penurias. Y sería fácil para ella culpar a Diana por todo, pero culpar a alguien de manera constante no cambia nada. Lo más importante es que no debe cargar a un niño inocente con la responsabilidad de sus problemas. No sabe lo que está pasando, pero puede que esto sea una oportunidad para cambiar tanto su futuro como el de Diana. Un rato después, Lea se encuentra limpiando a Diana. En eso, piensa que la Diana de su vida anterior era una niña caprichosa y llorona, y los demás niños del orfanato la evitaban porque les daba miedo que los regañara el director. Aunque de alguna manera Diana parecía sentirse atraída hacia ella, en ese momento su interés le pareció una carga. Pero ahora piensa que fue muy cruel para una niña de 4 años que había sido separada de su familia. Y, un poco sorprendida, piensa que no se había dado cuenta hasta que limpió el polvo que, debido a su apariencia, cualquiera puede decir que es miembro de la familia Elad. ¿Y quién iba a pensar que el director, que siempre les decía que eran estúpidos, resulta que él es el más estúpido de todos, ya que como alguien puede pensar que un niño que parece un noble sea un huérfano? Luego le pide a Diana que se prepare, ya que ahora limpiará sus pies. Sin embargo, se sorprende bastante al notar que los pies de Diana están llenos de heridas. Esta rápidamente aparta a Lea diciéndole que no es nada, pero esta le pide que no se preocupe, ya que no
está enojada y puede decírselo. Diana agarra confianza y le dice que ella no llora. Lea le pide que no se preocupe, ya que la curará rápido para que no le duela más. Luego de eso, toma los pies de Diana y, utilizando magia, comienza a curarlos. En un parpadeo, sus pies vuelven a la normalidad. Diana, emocionada, le grita a Lea que es increíble. Está un poco apenada, piensa que es un alivio que aprendiera algunos hechizos de su maestro, pero como su poder mágico es débil, apenas puede usarlo. La magia de curación agota por completo su maná. Sin embargo, nota que su maná no ha disminuido en lo absoluto, lo que la deja bastante confundida, ya que solo debería quedarle un poco. Pero en ese momento, Diana brinca sobre esta y le agradece, ya que gracias a ella ahora está muy feliz. Lea también la abraza, mencionando que ella también está muy feliz de haberla conocido y piensa que hay muchas preguntas sin respuesta, pero ahora tienen que enfocarse en lo que realmente importa. Según sus recuerdos, dentro de una semana el duque Elad y sus caballeros llegarán aquí. En ese momento, el director había escondido a Diana para venderla en el mercado de esclavos y mintió a los caballeros que vinieron a buscar a la noble dama, por lo que, cuando se descubrió la verdad, todo el orfanato fue acusado y sufrió el castigo del duque enojado. Pero si puede cuidar bien a Diana durante la semana que queda y encontrar pruebas de la corrupción del director y revelar la verdad ante el duque, puede que el futuro que les espera esta vez sea diferente. Ya en la noche, vemos que Diana fue asignada a la misma habitación de Lea. En eso, esta le pide que le lea un cuento, por lo que Lea decide hacerlo. Sin embargo, Diana toca el collar que sostiene, preguntándole qué es. Lea le cuenta que lo tiene desde que la dejaron en el orfanato y, por alguna razón, siente que no puede dejarlo, pero bastante sorprendida se pregunta cuándo fue que se rompió, ya que lo había valorado tanto como prueba para encontrar a sus padres. Pero ahora está agrietado. Diana le pide que no se preocupe, ya que, al igual que ella, el collar sigue siendo bonito. Esto deja confundida a Lea, y Diana le recalca que es muy bonita y brillante. Lea, con una leve sonrisa, le agradece, ya que es la primera persona que le dice que es hermosa y piensa que cuando era más pequeña pensaba que era muy hermosa, y cada vez que se miraba en el espejo para lavarse la cara, se sorprendía a sí misma. Pero nadie a su alrededor le decía que era hermosa, por lo que comenzó a cuestionarse por qué pasaba esto y llegó a la conclusión de que todos la envidiaban y por eso no le decían nada. Así que no intentaba preocuparse por eso hasta que escuchó esas palabras. Un día, mientras se encontraba dando un paseo con su amiga, estaban hablando del pelo de otra chica. Lea le preguntó a su amiga qué le parecía su color de pelo, el cual es único y hermoso. La chica, confundida, le respondió que su color de cabello es lindo, pero es de color castaño. Pero justo luego de escuchar esas palabras, de la impresión, Lea terminó cayendo en el suelo y confundida, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, ya que para ella su color de cabello era rosado claro. Pero por alguna razón, las demás personas la veían diferente, por lo que luego de ese momento comenzó a preguntar a todos a su alrededor cómo se veía, pero siempre le respondían que tenía el color de cabello castaño y ojos marrones. Como no podía resignarse a esa respuesta, le pidió a un pintor que hiciera un retrato de su cabello y su rostro, pero este solo reveló que lo que todos los niños del orfanato habían dicho era cierto. Para los demás su color de pelo era castaño y sus ojos eran marrones, pero en el presente piensa que eso quedó en el pasado y ahora en su vida hay algo más importante. Al día siguiente, mientras desayunaban, Diana le dice a Lea que ya terminó de comer. Está emocionada, le dice que su pequeña come muy bien. La chica le responde que aún así sigue teniendo hambre. Lea le dice que en ese caso puede tomar el suyo. Esto alegra a la chica, y Lea piensa que, aunque es un poco débil, es mayor, por lo que debería ser capaz de soportarlo. Pero un rato más tarde, vemos a esta con dificultad para caminar, ya que no puede soportar el hambre. Aunque es interrumpida por Diana, quien le dice que ha encontrado un lago. Al llegar, Lea le pregunta a Diana si podría quedarse en silencio mientras ella lava la ropa. La chica le responde que, por supuesto, pero mientras Lea sostiene la ropa para lavarla, escucha un extraño ruido, por lo que voltea hacia el bosque en busca de este. Un poco más lejos del lugar, vemos que Jack se encuentra entrenando y, Lea, sorprendida, piensa que no sabía que Jack ha estado entrenando en lugares como este desde que era pequeño. Aunque no ha recibido una educación formal, no tiene malos hábitos y es honesto. Además, no es una persona común, en el futuro será llamado uno de los 3 grandes caballeros del imperio. Tiene el potencial de convertirse en un maestro de la espada y está destinado a convertirse en el caballero leal a Diana. En eso, Jack termina de entrenar, por lo que Lea rápidamente toma a Diana para esconderse, ya que piensa que su mejor talento es el sigilo, así que nunca se dará cuenta. Pero Jack, mirando hacia su dirección, menciona que puede ver su cabello. Lea sale de su escondite y se disculpa, ya que si hubiera sabido que los había visto, habría saludado antes, pero en ese momento su estómago ruge, algo que la deja en total vergüenza. Jack le pregunta si le dio la comida a ese mocoso otra vez y, mirando a Diana de forma imponente, le dice que es una mocosa que come mucho, aunque es pequeña. Lea le responde que es cierto
cierto que Diana come mucho, pero no tiene nada de malo, ya que los niños deben comer mucho para crecer fuertes y saludables. Jack le pasa un trozo de pan pidiéndole que deje de hablar tonterías y lo acepte. Lea, confundida, le pregunta si no es el pan que guardaba para él. Jack le pide que simplemente se lo coma y si no quiere depender de los demás, debe asegurarse de obtener su propia comida. Luego se acerca a Diana y le pide que no se atreva a acercarse a ella. En eso, Lea los interrumpe y le pregunta a Jack si está entrenando solo aquí. Este le cuenta que entrenar es algo que hace cuando está aburrido y Lea le pregunta si entonces quiere ser un caballero. Este le pregunta si cree que ellos, los plebeyos, pueden convertirse en caballeros tan fácilmente, pero va a ser un mercenario. Puede que no haya fama, pero ganará mucho dinero. Lea le dice que, en su opinión, él tiene el potencial para convertirse en un caballero. Este le pregunta si acaso sabe lo difícil que es. Lea le dice que sí, pero que si lo intenta puede lograrlo. Así que, si se sigue esforzando como ahora, será más que suficiente. Un rato después, mientras regresaban, Lea piensa que, aunque Jack se queje, en el fondo este se preocupa por Diana, ya que si no fuera así no hubiera salido en su defensa en ese momento en el pasado cuando nadie lo hizo. Pero, por estar perdida en sus pensamientos, termina tropezándose y dislocándose el tobillo. En eso, Diana le pregunta si podría cargarla. Lea le pide que no se preocupe y la llevará en un momento, pero Jack, un poco molesto, se acerca a Diana y le pregunta por qué es tan débil cuando come mucho. Lea solo puede pensar que ya van a empezar a pelear de nuevo, pero sorprendida le pregunta a Jack qué hace. Este le pide que suba rápido y le cuenta que la llevará y ella puede cargar a Diana. Lea le dice que no importa lo fuerte que sea, es imposible que pueda cargarla a ambas, pero en el presente vemos que este sí pudo lograrlo. En el capítulo anterior, Lea y Diana habían sido descubiertas por Jack, quien se encontraba entrenando. Luego de que éstas se disculparan, Jack se ofreció a llevarlas a ambas en su espalda. Lea rápidamente se negó, ya que no importara lo fuerte que fuera, es imposible que pudiera cargarla a ambas. Pero en el presente, vemos que sí pudo lograrlo. Luego de llegar al orfanato, Lea le agradece a Jack. Este se marcha, mencionando que no es nada, y mientras lo hace, Lea sonríe, ya que, a pesar de que se expresa así, es una buena persona. Luego le dice a Diana que es hora de entrar. Sin embargo, en ese momento, el director aparece preguntándole en dónde andaban a esta hora. Diana abraza a Lea, mencionando que no le agrada el director, ya que es muy intimidante. Lea le responde al director que no estaban haciendo nada y solo estaban lavando la ropa. Este le pregunta cuántos años tiene y Lea le responde que 8 años, mientras, confundida, se pregunta por qué le pregunta eso. El director, con una sonrisa malvada en su rostro, menciona que eso suena bien, luego se marcha, pidiéndole que entren al orfanato. En eso, Lea le pide a Diana que no se preocupe, ya que está con ella y no debería tener miedo. Luego piensa que, en el pasado, el día que el duque de Elad visitó el orfanato, el duque rescató a Diana y a Jack, que estaban encerrados en el ático, mató al director de un solo golpe y castigó al orfanato. Ese día está a la vuelta de la esquina, y para proteger a Diana y a los demás niños del orfanato, debe encontrar pruebas para desenmascarar al director. Luego de eso, pasamos a la mansión del duque Elad. Allí, uno de sus caballeros le informa que buscaron en todos los callejones del distrito, pero no pudieron encontrarla. Este le pide que, a partir de ahora, amplíen el área de búsqueda. Además, quiere que revisen exhaustivamente a los barcos que lleguen de los reinos vecinos y piensa que, hace unos días, Diana desapareció mientras asistía a un festival. Hasta ahora, creía que simplemente estaba perdida y pensó que la encontraría de inmediato. Y llamando al caballero, Tese le dice que ha oído que lleva varios días sin comer ni dormir y que si esa es su forma de protestar. Este le responde que no, ya que simplemente está buscando a la señorita. El duque le responde que parece que su estado mental está un poco deteriorado. El chico con voz baja menciona que lo corregirá. En eso, vemos que su compañero sonríe y piensa que su objetivo era solo causar un poco de problema a Tese con información falsa sobre ser excluido de la guardia de la señorita, pero las cosas se complicaron más de lo planeado, lo que es aún mejor, ya que ahora Tese ha perdido completamente la confianza del duque. Pero es de vuelta a la realidad por el duque, el cual le dice que Tese y él irán hacia el oeste, por lo que quiere que vaya ahora mismo hacia el este y le diga al conde Marqueta que se una a ellos en el oeste. De regreso al orfanato, vemos que, mientras Diana duerme, Lea decide aprovechar para buscar información incriminatoria sobre el director. Al llegar a la sala de este, piensa que ha pasado un tiempo desde que anduvo de incógnito. En eso, toma unos documentos que se encontraban sobre la mesa y piensa que, aunque están llenos de gastos absurdos como comida, servicio público, libros y juguetes, no cree que todo eso sea todo lo que el director está ocultando, por lo que decide concentrarse para utilizar su poder y encontrar lugares ocultos con su maná. Luego de un rato, enfrente de esta, descubre una energía extraña, por lo que rápidamente quita la alfombra que tiene enfrente, ya que definitivamente no es una normal. Al hacerlo, piensa que es un artefacto con un hechizo de alteración
distorsión de la percepción, por lo que se pregunta por qué un antiguo orfanato tiene artículos tan caros. Al ver que había un pasadizo secreto, el cual oculta un cofre, piensa que lo ha encontrado. Luego de abrirlo, se da cuenta que la cantidad de documentos es absurda en comparación con la que había en el escritorio, por lo que se pregunta qué clase de actividades habrá estado haciendo para esconder todo eso. Mientras lee se da cuenta de que el contenido del libro de contabilidad parece ser información personal de los niños que han estado en el orfanato, aunque un poco extrañada se pregunta qué pasa con esos nombres, ya que le resultan bastante familiares. Dándose cuenta de lo que está pasando, recuerda que los nombres que están escritos en el libro son de los delincuentes que causaron un gran revuelo en el imperio en su vida anterior, por lo que se da cuenta de que, todo este tiempo, el director ha estado trabajando con secuestradores para vender niños en el mercado de esclavos. Aunque decide mantener la calma, ya que intentará dejar una copia de los libros y documentos que ha encontrado para poder entregarle el original al duque como evidencia. Y aunque es probable que se descubra con el tiempo, solo necesita aguantar hasta que llegue el duque Elad. Sin embargo, debido a que su cuerpo no puede soportar todo el maná que ha estado utilizando, esta comienza a sangrar. Aunque decidida a impedir la tragedia que se avecina, decide llevar su cuerpo al límite y termina creando las copias de los documentos para luego salir de la habitación con los documentos originales. Unos días después, vemos que Lea se encuentra limpiando. En eso, su compañera Annie le dice que no se ve bien. Lea le pide que no se preocupe, ya que solo es un pequeño resfriado. Aunque esto no es cierto, ya que después de infiltrarse en la oficina del director se enfermó, pero ahora está casi recuperada y puede usar magia básica en caso de emergencia. Pero son interrumpidas por el director, el cual le grita preguntándole si de nuevo están siendo perezosos. Annie se disculpa para luego marcharse del lugar, mientras que el director se maldice, ya que está al límite de su paciencia. Lea, al ver la extraña reacción del director, se pregunta si será que finalmente el duque Elad ha llegado, pero el director la devuelve a la realidad y le pide que traiga a Diana ante él. Lea, mientras se dirige a buscar a Diana, se pregunta si debería huir, pero rápidamente deniega esta idea, ya que si se cruza con el duque y ve que lleva a Diana, podría empeorar las cosas. Aunque si deja que las cosas sucedan como en su vida anterior, el duque terminará encontrando a Diana, pero como consecuencia, hará que los niños del orfanato también sufran las consecuencias, por lo que debe evitar que eso suceda a toda costa. En eso, Diana, mientras llora, se acerca a esta, por lo que Lea, preocupada, le pregunta qué pasó. Diana le cuenta que se cayó y se lastimó, luego se disculpa con esta, ya que aunque le lavó el vestido, ahora está bastante sucio. Lea la abraza, pidiéndole que no se preocupe, ya que a cualquiera le puede pasar. Además, pueden lavarla en cualquier momento. Pero justo en ese momento, el director aparece, preguntándole por qué dura tanto, pero luego sonríe y le pide que le entregue a la niña. Lea, mientras la sostiene, se pregunta qué debería hacer, ya que no puede entregarle a Diana. Y justo cuando todo estaba perdido, Jack se interpone mencionándole al director que están asustadas. Luego le pregunta a Lea si está bien, esta le responde que sí, pero el director lo ataca, preguntándole si quiere morir, y por estar distraído, termina pegándole un fuerte golpe. Luego de eso, encierra a los chicos en el ático y Lea rápidamente se acerca a Jack, preguntándole si se encuentra bien, pero al ver que no responde, se da cuenta de que sus lesiones son internas, por lo que si no recibe tratamiento pronto, podría empeorar. Así que rápidamente intenta salir del lugar, destrozando la ventana de madera, aunque en el proceso comienza a lastimarse las manos. En eso, piensa que debe encontrar al duque lo antes posible, ya que aunque este está destinado a encontrarla, no sabe qué variables pueden surgir. Y luego de luchar con todas sus fuerzas, termina rompiendo la ventana. Aunque al mirar hacia afuera, nota que la distancia hacia el suelo es un poco amplia, y piensa que si grita es posible que alguien la escuche. Pero antes de eso, es probable que el director la descubra, por lo que su única opción es lanzarse. Pero es devuelta a la realidad por Diana, quien comienza a llorar al ver que sus manos están heridas. Lea le pide que no se preocupe, ya que definitivamente volverá pronto, traerá a su padre y, hasta que eso suceda, quiere que cuide de Jack, quien se encuentra enfermo. Luego de esas palabras, se lanza por la ventana. Y afuera del orfanato, vemos que el duque y sus caballeros han llegado al lugar. Este menciona que no puede creer que haya un orfanato en medio de la nada. En eso, un caballero se acerca y le informa que, después de buscar en los alrededores, no hay nada sospechoso. El duque le responde que han hecho un buen trabajo y ahora llamarán al director del lugar. Un rato más tarde, vemos al director decirle al duque que no sabía que alguien tan importante vendría. Luego, señalando a los niños, menciona que son todos los que hay aquí y los ha reunido a todos como lo ordenó. En eso, Bianca se acerca al duque y le informa que el comportamiento del director con los niños es muy sospechoso. Este menciona que también lo cree y luego le pregunta a los niños si alguna vez han visto a un niño con cabello plateado y ojos azules. Los niños, ante esta pregunta, no saben qué responder, pero el director les grita que respondan de inmediato. Y todos los niños le responden al duque que nunca han visto a una niña
niña con esa descripción. Mientras tanto, el director sonríe ya que se llevó a esa niña e instaló un artefacto anti-reconocimiento en el ático y la caja fuerte, así que ni siquiera el duque Elad encontrará pruebas tan fácilmente. El duque les menciona a los niños que, si están mintiendo, serán severamente castigados. Estos responden que de verdad nunca han visto a una niña así, pero en ese momento, Bianca, bastante sorprendida, le dice al duque que hay un flujo de maná muy fuerte, lo cual no es un fenómeno común en lo absoluto. Este le responde que también lo sintió y luego le pregunta al director si le importaría que echen un vistazo al orfanato. Luego de un rato, terminan encontrando a Lea tirada en el suelo, ya que, al parecer, luego de que ésta saltara por la ventana, terminó desmayándose. Bianca la toma en sus brazos y le cuenta al duque que siente un maná extremadamente poderoso que aún no había notado. Sin embargo, el poder mágico está distorsionado a su manera y, si la dejan así, su vida estará en peligro. Así que deben tomar medidas lo antes posible. El duque le pide que lo haga, pero en ese momento, Diana le grita, llamándolo papá. El duque le grita que se quede en donde está y luego le pide a sus subordinados que suban y la rescaten de inmediato. En eso, Lea se despierta y Bianca le pregunta si se encuentra bien. Lea le responde que sí, pero al ver al duque, se alegra de que los haya descubierto. Luego, se arrodilla y le pide que, por favor, la ayude, ya que sus amigos están en peligro y ella estaba atrapada con Diana. Bianca, señalando al director, le pregunta si él fue quien lo hizo. Lea le responde que sí, además, él siempre fue malo y trató de venderlos a todos como esclavos. Esto pone bastante nervioso al director, pero luego le grita a Lea, preguntándole cómo se atreve a mentirle al duque, aunque es rápidamente sometido por Bianca, quien luego le pregunta a Lea si se encuentra bien. Esta le responde que sí, pero uno de los niños le pregunta si está a salvo y a dónde ha estado. Pero son interrumpidos por el duque, el cual le pide que se callen, a menos que quiera que lo castigue más rápido. Lea, ante eso, se maldice, ya que todo pasó muy rápido y al parecer el duque ya conoció a los niños y los interrogó, por lo que, para salvarlos, la evidencia que tiene es su última opción. Luego, le muestra los documentos al duque, pidiéndole que, por favor, le eche un vistazo. Es un libro de contabilidad secreto que registra los tratos del director con los niños hasta el momento. No solo hay muchos datos sobre la trata de esclavos, sino que también sobre la malversación de fondos y la corrupción. El director nunca los ha tratado como personas y la razón por la que los niños fingieron no conocer a Diana fue por sus amenazas. El duque le responde que, como ella dijo, los niños dijeron que nunca habían visto a un niño como Diana. Lea le dice que es porque todos están asustados, solo son niños y lo hicieron para vivir. Así que, por favor, le ruega que tenga piedad de los niños. Los demás niños también se disculpan y le ruegan piedad, pero el duque les pide que se ahorren sus súplicas, ya que cuando dijo que iba a ejecutarlos, esto deja confundida a Lea. El duque le menciona que significa que los perdonó. Lea rápidamente le agradece y este le menciona que no es necesario que le agradezca, su deber es proteger a los niños y proteger aquello que han sido agraviados. Pero, sobre todo, hay otra persona que necesita ser castigada. Luego le pide a su subordinado que arresten al director, ya que más tarde lo interrogará personalmente. Un rato después, Lea se encuentra pensando que es un alivio que todo haya salido bien, pero justo en ese momento, Diana corre hacia esta y, luego de abrazarla, Lea le pregunta si se encuentra bien, ya que la tenía muy preocupada. La niña le responde que está bien, pero los caballeros se sorprenden al ver a Diana, una niña quisquillosa, comportarse tan dócilmente. Además, piensan que la razón por la que permanecieron relativamente seguros probablemente sea gracias a Lea. En eso, el duque le pide a Diana que regrese, ya que tienen que ir a casa. Esta se lanza a abrazarlo y el duque le menciona que la iba a castigar, pero parece que ha conseguido mantener la compostura sin llorar, así que lo dejará pasar por esta vez. Bianca se acerca y le menciona al duque que el viaje es largo y, por el bien de la disposición del orfanato, probablemente sea buena idea apresurar su marcha. El duque le responde que en ese caso preparen el carruaje ahora mismo y Lea piensa que supone que ya es el momento de despedirse de Diana. No es que no lo supiera, pero se siente algo arrepentida. En eso, Diana le pregunta al duque si Lea no va a ir con ellos. Este le responde que si lo desea, sería bueno que los acompañe. Lea le dice que quien debería ir con ellos es Jack, ya que él es el niño que se quedó con Diana e incluso se lastimó al intentar salvarla. El duque le responde que en ese caso hablarán con él en cuanto despierte, pero ahora es a ella, a quien le pregunta si no quiere ir con ellos. Lea piensa que es una oferta que no debería rechazar, sin embargo, siente que le está quitando el lugar a Jack. En eso, Diana se acerca y le pregunta si no quiere ir. Lea, dándole una palmada en la cabeza, le responde que irá. Esto alegra bastante a Diana, quien le da un fuerte abrazo mencionando que quiere estar siempre con ella. Lea piensa que lo primero que debe hacer es tranquilizar a Diana, de seguro la posición de Jack también volverá a su estado original y supone que podrá pensar en la dirección de su vida más adelante. Un momento después, el duque le pide a las niñas que esperen un momento, ya que
que el carruaje llegará pronto. Pero en ese momento, un caballero se acerca y le agradece a Diana por estar a salvo. Luego le dice a Lea que también quiere darle las gracias por cuidar de ella. Lea le responde que no es nada y solo hizo lo que tenía que hacer. El caballero le dice al duque que le devolverá el dinero por no proteger a Diana, pero incluso si lo despojan de su título de caballero, es su voluntad protegerlo con su vida. El duque le responde que es un ignorante y luego le dice que él es el único que usaría las pertenencias de su padre como ficha. Mientras conversan, Lea piensa que ese caballero definitivamente es una persona que conoce, de seguro debe ser Tese, el caballero que más tarde se convirtió en el padre adoptivo de Jack y la persona que se convierte en el vicecapitán de los caballeros de Legión. Pero en ese momento, otro de los caballeros se acerca al duque y le menciona que el carruaje está listo, y al verlo, Lea piensa que es muy brillante, pero el duque la interrumpe pidiéndole que entren. Está sorprendida, le pregunta si ella también debe subir al carruaje. El duque le pide que no se preocupe, ya que hay espacio suficiente para un niño pequeño como ella. Lea decide entrar, pero al hacerlo queda totalmente sorprendida, ya que el carruaje es aún más deslumbrante por dentro, lo que la avergüenza un poco, debido a que está bastante sucia. En eso, es interrumpida por los niños, los cuales se despiden de esta y, mientras se marchan, Lea piensa que en su vida anterior vio como Jack se alejaba en el carruaje. Aunque el duque la saca de su pensamiento y le pregunta cómo se llama y cuántos años tiene, Lea se presenta, mencionando que tiene 8 años. El duque le responde que está bien, pero quiere hacerle una pregunta más, si ella sabía la identidad de Diana y quién es él realmente. Lea, poniéndose seria, se pregunta si acaso sospecha algo, y el duque, mientras la observa, piensa que Lea es un niño tan común y corriente que, si estuviera entre otros niños, la habría pasado desapercibida en ese momento. Cuando se aferraba a entregarle las pruebas, sintió como si lo estuvieran punzando por la espalda. En eso, Lea le dice que no conocía los detalles, pero reconoció que Diana era una niña importante. El duque le pregunta cómo consiguió las pruebas, cómo supo lo que era y qué estaba haciendo el director. Lea le cuenta que lo descubrió por casualidad porque estaba a cargo de limpiar la oficina del director y descubrió lo que estaba pasando en el orfanato después de escuchar una conversación entre el director y extraños. Quiere que por favor confíe en ella, ya que solo estaba actuando con la mejor intención para la seguridad de los niños. El duque sonríe mientras piensa que, aunque es una niña, tomó esa decisión para proteger a los otros niños. Parece que es más perspicaz e inteligente de lo que pensaba. Un rato después terminan llegando a una posada, y luego de que los niños se marcharan a sus habitaciones, Bianca se acerca, preguntándole al duque si la llamó. Este le dice que, aunque es un poco tarde, quiere agradecerle por venir desde el Principado y también quisiera que le transmitiera su agradecimiento al archiduque. Bianca le responde que solo vino porque quería ayudar, pero ¿por qué la llamó? El duque le menciona que sabe que es una petición cautelosa para el conde del ducado, pero quisiera que cuide a los niños mientras se cambian. Bianca le responde que no es algo trivial, para nada, y luego se marcha, mencionando que ahora que lo recuerda, había algo que quería comprobar. Pasando con Lea, vemos que ésta se acaba de lavar, al igual que Diana. En eso, Bianca ingresa con algunas ropas para que puedan cambiarse. Luego saluda a las niñas y les pide que, luego de colocarse la ropa, bajen a comer. Sin embargo, de repente toma la mano de Lea y le pregunta si la cicatriz que tiene en el brazo también es culpa del director. Luego, bastante molesta, menciona que después de todo tenía razón y le dice a Lea que le gustaría ayudarla, pero no tiene talento para la magia curativa, aunque puede convocar a un sacerdote cuando llegue al castillo. Lea, bastante sorprendida, le dice que eso es demasiado, pero Bianca le pide que no se preocupe, ya que se trata de curar a los heridos. Lea le pregunta por qué no puede usar magia curativa si antes había dicho que era un mago. Bianca le menciona que no sabe si lo entienda, pero es un espadachín mágico. Esto toma por sorpresa a Lea, ya que el título de espadachín mágico no se le da a cualquiera, significa que es un caballero que ha alcanzado cierto nivel y sabe cómo manejar el aura. Luego le pregunta a Bianca cuál es su nombre, y esta se presenta como Bianca Marietta. Esto deja aún más sorprendida a Lea, ya que conoce a Bianca. Esta nació como la hija ilegítima del vizconde Onmian. Además, Bianca tiene excelentes habilidades con la espada y una magia de combate abrumadora, una figura de gran prestigio que desempeñó un gran papel en la guerra e incluso recibió el título de conde, y una persona que ha admirado durante mucho tiempo. Y esa persona es quien está enfrente de mí ahora mismo. Luego le agradece, ya que fue quien la ayudó después de que se cayera del ático. Bianca le responde que solo hizo lo que tenía que hacer, pero ahora que ha aclarado todas sus dudas, deben prepararse para comer. Un rato después, ambas se dirigen al comedor. Allí son recibidas por el duque, quien les da la bienvenida. Diana rápidamente toma asiento y le pide a Lea que se siente a su lado. Ella está un poco nerviosa, no sabe qué responder, ya que, como Diana es una niña, no sabe que tienen un estatus social muy diferente, pero el duque, de manera seria, le pide que se siente y coma rápido. Al ver la comida, Lea, emocionada, se
pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que comió bien. En eso, Bianca llega al lugar y una sirvienta le susurra algo, por lo que ella se acerca al duque y le dice que tiene algo importante que informarle. Él le pregunta por qué, mientras le pide que tome asiento y coma con ellos. Bianca le dice que necesitan que regrese al principado ahora mismo. El duque le pregunta por qué tan de repente. Bianca le cuenta que su alteza, el archiduque, la contactó a través del puesto de comunicación. Parece que ha surgido algo que requiere que regrese a casa urgentemente. El duque le dice que iba a devolverle el favor cuando llegara al castillo, pero parece que no se puede evitar. Le pide que le diga al archiduque que le da las gracias por enviarla desde tan lejos. Lea se sorprende bastante porque Bianca tenga que irse, esto porque apenas se han conocido y charlado, pero es interrumpida por Bianca, quien le pregunta si quiere venir con ella. Esto toma por sorpresa a Lea, y el duque, llamándola por su título de condesa, le pregunta qué quiere decir. Bianca le responde que, como suena, quiere llevarla consigo. Cuando vio a Lea por primera vez, sintió una cantidad significativa de maná y talento mágico. Sin embargo, todavía no estaba acostumbrada a manejar maná, así que estaba dañando su cuerpo. Por lo tanto, ella necesita a alguien que guíe su talento, siempre y cuando sea lo que ella quiera. El duque le dice que no entiende por qué dice eso de repente, pero que no hay necesidad de preocuparse. Hay muchos magos en el ducado que saben cómo manipular el maná, pero parece que está tratando de llevársela al pueblo imperial del principado sin ninguna razón en particular. Bianca le responde que eso nunca fue su intención y luego le pregunta a Lea qué es lo que ella quiere. Ella intenta responder, pero en ese mismo momento pasamos al presente. Allí, Lea se encuentra en camino al castillo del duque y, mientras acaricia a Diana, piensa que fue como un sueño que su ídolo le pidiera ir con él. Pero, cuando estaba a punto de responder, Diana la tomó del brazo y le pidió, entre lágrimas, que no se fuera y que no la dejara atrás. Por lo que, luego de pensarlo un momento, Lea le responde que no cree que pueda seguirle el ritmo. Bianca le dice que es una lástima, pero que es su elección. Sin embargo, si quiere verla en el futuro, vaya a la ciudad de Bellus. Está principalmente en el Gran Ducado, así que la encontrará si dice su nombre. En el presente, Lea piensa que, al parecer, Diana le tiene mucho cariño. En el momento en que la vio llorando y aferrándose a ella, la opción de irse no le vino a la mente en lo absoluto. Por supuesto, mentiría si dijera que no está triste, pero la responsabilidad de Jack y Diana no es la única razón por la que tomó esta elección, sino que la mayor parte de la información que conoce se basa en el Imperio, y para utilizar esa información, sería mejor que permaneciera en el Imperio tanto como sea posible. En su anterior vida, tuvo un final trágico por el simple hecho de ser aceptada por alguien más. Por lo tanto, ahora no tiene ninguna intención de repetir su vida pasada y no vivirá una vida miserable atada a los demás. En esta vida, estará sola, con sus habilidades e información del futuro. A la mañana siguiente, Lea se despierta después de una larga siesta y se da cuenta de que, en realidad, no sabe mucho sobre el ducado de Bellus. Lo único que sabe es que el archiduque Bellus se convertirá más tarde en el padrino de Diana, hasta el punto de que era el único mago del imperio en el pasado, y que, para cuando creció, su hijo, el gran duque Bellus, era bastante famoso, principalmente por su apariencia. Aunque bastante sorprendida, piensa que no lo había pensado, pero, si permaneciera mucho tiempo en la casa del duque, conocería al hombre que vio por última vez cuando murió. Sin embargo, ella vuelve a la realidad cuando el duque le pide que despierte a Diana, ya que han llegado a casa. Al bajar del carruaje, Lea piensa que, definitivamente, el ducado es increíble. En ese momento, un chico abraza a Diana y, mientras llora de alegría, le pregunta en dónde ha estado todo ese tiempo. Al mismo tiempo, una mujer elegante se acerca preocupada y le pide a Diana que vaya con ella. Diana rápidamente la abraza, llamándola mamá. Mientras observa el conmovedor encuentro, Lea piensa que se alegra mucho de que haya regresado con su familia, pero que también está esperando pacientemente que la envíen con la jefa de las criadas. En eso, Allen le pregunta quién es. Lea le responde si se refiere a ella. Allen le pregunta si hay alguien más aparte de ella, y por qué está tan apegada a su hermana. Parece como si la siguiera porque tiene un plan en mente. Sin embargo, es interrumpido por Diana, quien le grita idiota y le pide que no moleste a su hermana. Esto sorprende bastante a la duquesa y deja sin palabras a todos los presentes. Lea, sorprendida, no puede creer que haya aprendido algo de los hábitos de hablar del director. Luego, le dice a Diana que todo lo que dijo el director es malo, así que no debe copiarlo. Pero son interrumpidas por el duque, quien se acerca de forma intimidante y menciona que, después de que el director confiese, definitivamente le sacará la lengua. Lea piensa que él está muy enojado y, luego, se disculpa, ya que no debió haberla dejado oír eso. En ese momento, la duquesa se acerca al duque y le dice que está hablando descuidadamente delante de los niños, incluso después de escuchar a Diana, pero cree que debería presentarle a esta niña primero. Lea saluda a la duquesa y el duque la presenta como la niña que trajo desde el orfanato y que ha estado cuidando a Diana durante todo este tiempo, e incluso los ayudó
ayudó a encontrarla. En ese momento, Allen le pide a Diana que vaya con él, ya que ha estado haciendo esperar a su hermano mucho tiempo. Pero Diana le responde que ahora está con su princesa y que la protegerá. Esto toma por sorpresa a Allen, y la duquesa les pide a los sirvientes que preparen comida y habitaciones, pues hoy tienen un invitado especial. Lea, sorprendida, le dice que eso no es necesario, pero la duquesa no le presta atención y le pide a Diana que le muestre su habitación.